Bueno, vamos a arrancar entonces con el contenido de este día, en el cual vamos a estar desarrollando lo referente a la parte de lo que es la nomenclatura. Vamos a analizar lo que son los procesos químicos, así también cómo se genera lo que es la estructura de la nomenclatura en razón de la fórmula. Vamos a conocer cómo generar fórmulas químicas y cómo será su denominación a partir de la cadena de carbonos. Así que tengan muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y el tema que vamos a estar desarrollando será nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. ¿Cuál será el indicador de logro? Indagar y aplicar con seguridad las reglas en nomenclatura en expresión de compuestos orgánicos. Primeramente, antes de adentrarnos con lo que es el contenido, debemos de comprender de que una nomenclatura se refiere a lo que corresponde a un proceso en el cual una sustancia común generamos una fórmula. Por ejemplo, el agua, en vez de referirnos al agua dentro de una academia científica, vamos a emplear su nomenclatura, que es H2O. Y de esa manera se vio la necesidad a nivel mundial de producir lo que son reglas válidas en cualquier parte del mundo. Si vamos a Rusia, vamos a Inglaterra, vamos a Estados Unidos, estas reglas van a aplicar en cualquier academia científica o instituto tecnológico que trabaje en el área de la química, ya que con ello se garantiza lo que es un orden en los procesos de investigación científica, como también manejar un mismo lenguaje. Porque en la ciencia, si no manejamos un mismo lenguaje, no vamos a llegar a ningún proceso fructífero dentro de la investigación científica. Y a partir de esa necesidad de millones de compuestos que existen, se generó una nomenclatura química sistemática con reglas, normotipos para generar un orden en unas moléculas. Por ejemplo, tenemos el amoníaco en algunos casos que tenemos acá presentes y en vez de referirnos al amoníaco, si vamos en el caso de Inglaterra, para ponerles un ejemplo, vamos a un instituto tecnológico de química, al mencionar NH3 harán la relación de que nos referimos a esta sustancia amoníaco para nosotros. Y así es como se ha estandarizado el lenguaje de los químicos a nivel internacional por medio de una nomenclatura química, sistemática y normada. Pero como bien sabemos, todo factor que implica un orden, que implique lo que son reglas, se debe de manejar dentro de una institución. Y la institución que rige o es el ente rector de la nomenclatura en el área de la química es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es estas sus siglas, UPAC. Y la UPAC cada año emite lo que son informes en el cual hay diferentes composiciones químicas que van surgiendo cada año, como también nuevos cambios en las fórmulas químicas de la sustancia. Y en razón de ello es como se mantiene el orden en la comunidad científica internacional y de esa manera mantenemos un mismo lenguaje. A cualquier parte del mundo que vayamos, H2O2 será agua oxigenada. Tenemos acá lo que es el sitio web, el cual podemos explorar todos los informes que presenta la UPAC, www.upac.org. Así también tenemos lo que es el logotipo que representa a esta institución, que es la institución rectora, como les mencionaba, de la química. Ese logo también está presente en algunas academias científicas del mundo. Por ejemplo, en la Universidad de El Salvador, de acá de nuestro país, posee dentro del logotipo de la Facultad de Ciencias Naturales lo que es el logo de este instituto, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ya que en razón de ello se producen lo que son las reglas, se regula todo el proceso de estudio científico como también de las formulaciones químicas a partir de las normas que emite la UPAC. Y como vemos claramente, la nomenclatura es un proceso que implica orden. Así también, aparte de que implica orden, implica un proceso en el cual cada fórmula química, el H2O, no se la ha inventado cualquier científico o una persona común, sino que ha surgido del estudio sistemático de dicha sustancia, que es el agua, y a partir de su composición molecular es como se ha generado lo que son sus reglas, su orden, que es su fórmula química H2O, que es válida en cualquier parte del mundo. Si vamos a lo que es
a Asia, si vamos a Europa o acá en América, siempre será lo que es este vital líquido para nosotros. Así también podemos mencionar otros aspectos referentes a la UPAC, como son los nombres. ¿Cómo vamos a mencionar, por ejemplo, lo que es un nombre más técnico al momento de referirnos a una sustancia? Para poder hacerlo es de seguir lo que son un conjunto de reglas. Y esas reglas son las siguientes. Primeramente, debemos de identificar en el caso de los compuestos orgánicos, que es lo que estamos estudiando, lo que son las cadenas de carbono, ya que dentro de un compuesto orgánico, como lo puede ser el metano, cuya fórmula química es CH4, la clave está en ver sus carbonos. ¿Cuántos carbonos posee la cadena? Y con base a ello vamos a determinar, ¿es metano o es etano, butano, propano o pentano? Así también debemos de analizar el número de carbonos. A partir de ello, vamos a generar lo que es una ramificación y esa ramificación los va a llevar a lo que son a los grupos. ¿A qué grupo va a pertenecer lo que es la sustancia orgánica? Si es a los alquílicos, si es a los alcanos o a los alquenos. Así también hay una lista de sustituyentes que provienen de los radicales libres, los cuales son los alquílicos, que más adelante veremos, y dentro de ellos está, por ejemplo, el metilo, que es un ingrediente de los ungüentos que se aplican para lo que son fracturas o zafaduras para poder aliviar lo que es esa situación. Así también tenemos otros aspectos referentes a los nombres, como por ejemplo los prefijos. Dentro de la química es muy usual aplicar lo que son prefijos o sufijos. ¿Qué son los prefijos? Van a ir antes del nombre del elemento atómico. Entre ellos tenemos lo que es di, también tenemos tri y tetra. ¿Qué significa di? La unión de dos o más elementos atómicos. ¿Qué significa tri? Significa tres elementos atómicos enlazados y tetra significa tres o más elementos atómicos unidos. Por ejemplo, podemos decir dinitrógeno y nos vamos a referir de que hay dos átomos de nitrógeno. Así también podemos decir trinitrógeno, tomando siempre el mismo elemento atómico, y hará referencia de que hay tres nitrógenos. Y también podemos emplear lo que es tetra, que va a indicar de que hay más de tres elementos de nitrógeno. Y de esta manera vemos claramente de que los grupos alquílicos, que veremos más adelante cuáles son sus sustancias, su base para poder generar su nomenclatura y su nombre serán estas normas. Primeramente debemos de identificar la cadena de carbonos, luego enumerar cuántos y así también cuántos números y así también cantidades de carbono poseemos y con base a ello vamos a seleccionar al grupo que pertenece, sea al metano, al etano, al butano, al propano y al pentano. Más adelante veremos las cadenas para que sea más factible lo que es la relación. Y luego emplear lo que son los prefijos di, tri y tetra. Para en el caso de di indica dos elementos atómicos enlazados, tri para, en este caso, tres elementos atómicos enlazados y tetra para tres o más elementos atómicos enlazados. Otro aspecto a mencionar son los grupos alquílicos que les mencionaba. Vamos a explorar lo que son la estructura para poder generar nombres de derivados a partir de los alcanos mayores. ¿Cuáles serán los alcanos mayores? Será el metano, el etano, el propano, el butano y el pentano. Son a base de la química orgánica esos 5 gases naturales. Y empecemos con lo que es analizando la nomenclatura. ¿Cuál será la estructura con base a la UPAC para generar los nombres? Como acá tenemos el metilo, el etilo, el propilo y el butilo. Y la base de la nomenclatura es esta. Vamos a tomar lo que es la raíz del alcano y vamos a añadir el sufijo hilo. Lo vamos a hacer para los 4 gases naturales o los alcanos mayores que les mencioné anteriormente, que es el metano, lo que es el etano, el propano y el butano. ¿Cuál será la raíz? Se pueden preguntar del metano, será met. La raíz del etano será et, la raíz del propano será prop y la raíz del butano será but.
Veamos ahora un ejemplo para ponerlo más en contexto y claramente. Tenemos lo que es esta sustancia derivante de un alcano, que es el metilo. ¿Qué sucede con el metilo? De que proviene a simple inspección del metano, que es un gas natural. Tenemos lo que es la presencia únicamente de carbono, lo cual nos va a indicar ello. Cuando veamos únicamente una C, significa que proviene del metano. ¿Cómo vamos a generar el nombre? Vamos a tomar la raíz del metano, ya que únicamente tenemos una C, y le vamos a añadir el sufijo hilo. ¿Cómo nos quedará? La raíz del metano, met, más hilo. Nos quedará, por tanto, metilo. Y de esta manera tenemos lo que es el alquílico, que es una sustancia derivante del metano, que es el metilo. El metilo se emplea, como les mencionaba, en los ungüentos, en unas cremas o pomadas, para poder aliviar lo que son fracturas y así también quebraduras. Es un ingrediente bastante activo y proviene, como les recalcaba, a partir de un alcano que es el metano. Así también tenemos el etilo, que proviene a partir de una cadena de 2 carbonos. Cuando veamos lo que es esta configuración y así también nomenclatura química, CH2, CH3, se va a referir a que proviene de lo que es el alcano etano. ¿Cuál es la raíz del etano? Es et. Y le vamos a añadir lo que es el sufijo hilo. Por tanto, ¿cómo nos quedará? Etilo. Así también tenemos el propilo, tenemos una cadena triple de carbono, por tanto, proviene lo que es esta nomenclatura orgánica del gas propano, que empleamos de igual manera en la vida cotidiana, cuando veamos lo que son los 3 carbonos. ¿Y cómo surgió lo que es el nombre propilo? Tomando la raíz de propano, que es prop, y le agregamos el sufijo hilo, y nos quedará propilo. Y esta N significa la numeración de la sustancia orgánica, que está a lo largo de lo que es la cadena del propilo. Así también tenemos el butilo, que proviene del gas natural butano. Tomamos lo que es la raíz del butano, que es but, y agregamos el sufijo hilo. ¿Cómo nos quedará? Butilo. Y cuando tengamos lo que son 4 carbonos, significará de que proviene del butano. Y vemos claramente otras sustancias derivantes como el isobutilo, que se descompone en lo que es la cadena principal en 2CH3. También tenemos el isopropilo, que tiene el mismo comportamiento químico, el sec-butilo y el terbutilo. Dependiendo del enlace, acá tenemos lo que son 3 enlaces triples de CH3, por tanto tenemos 3 carbonos y por ende le llamamos ter, le añadimos lo que es ese prefijo que indica 3 enlaces y uniones químicas, y como pertenece a lo que es al butano, le añadimos lo que es a la raíz el sufijo hilo y nos quedará ter-butilo. Y de esta manera los grupos alquílicos son derivantes, son sustancias que provienen de los alcanos mayores. Los alcanos principales son el metano, el etano, el propano y el butano. Y de cada uno de ellos proviene lo que es su derivante o su radical. Del metano proviene lo que es el metilo, en el caso del etano proviene lo que es el etilo, del propano el propilo y del butano el butilo. ¿Alguna duda, pregunta de esta parte referente a los grupos alquílicos sobre las cadenas de carbono? ¿Cuándo le vamos a llamar metilo, etilo, propilo o butilo? Ya que posiblemente dentro del examen de la parte B puede que les plantee lo que es esta fórmula y me mencionen cómo se llama a partir de los carbonos que poseen. ¿Alguna duda, pregunta referente a la parte de los grupos alquílicos sobre la estructura de la nomenclatura? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, yo lo de la raíz no le entendí. Muy bien, vamos a retomar entonces la explicación de la raíz. En el caso de la raíz, se refiere a los alcanos mayores. Los 4 alcanos mayores que debemos de tener presente es el metano, el etano, el propano y el butano. Y de esos 4 alcanos, si por ejemplo queremos encontrar cuál es el alquílico del metano,
vamos a tomar la raíz de la palabra metano. ¿Y cuál será? Met. Agregamos lo que es la raíz y únicamente añadimos el sufijo hilo. ¿Y cómo nos quedará? Met de lo que es la raíz, hilo. Y el nombre será por ende metilo. Así también vamos a hacer el mismo procedimiento para el etano. Tomamos la raíz del etano que es et y le añadimos el sufijo hilo. Y por tanto nos quedará etilo. Asimismo, en el caso del alcano propano, tomamos la raíz que será prop y añadimos el sufijo siempre del hilo y nos quedará propilo. Así también del butano, tomamos su raíz que será put y le añadimos lo que es el sufijo hilo y por tanto nos quedará butilo. Y de esa manera únicamente tomamos parte del nombre del alcano, del metano, del etano, propano o butano y le vamos a añadir a todos ellos lo que es el sufijo hilo. Ahora sí me di a entender. No sé si aclaré la Ahora duda. sí, profe. Ya Muy bien, entendí. muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta referente a esta parte, ya que es un contenido evaluado dentro del examen? Como les mencionaba, posiblemente en el examen aparezca una cadena de carbonos, así tal cual aparece la fórmula química y es de señalar lo que es su nombre, cómo se va a llamar a partir de los carbonos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es un ejemplo y así también explorarlo de cómo identificar grupo funcional, cadena principal, numeración y nominación de un compuesto orgánico. Para ello tenemos lo que es una fórmula desarrollada que es CH3, CH2 y OH. Tenemos esa fórmula relacionada, tenemos una cadena de dos carbonos unidos entre sí relacionados con un OH. ¿Qué significa el OH? Significa hidróxido, que es una sustancia acuosa que en presencia de compuestos orgánicos los puede convertir en alcoholes. ¿Cuál es la cadena principal? Si observamos y comparamos con la lámina anterior en el cual vimos los grupos alquílicos, en el caso del etilo poseía únicamente dos carbonos, ya que esta es la fórmula química de lo que corresponde al gas etano. Tomamos lo que es la cadena y en este sentido, como está relacionado la cadena del etano con el OH, va a convertir al etano en un alcohol, ya que el OH es una solución alcalina y va a descomponer el etano, como les mencionaba, en una sustancia alcohólica. Por tanto, ¿cuál será el grupo funcional de esta sustancia, de toda esta cadena, incluyendo al OH? Será un alcohol. ¿Y qué va a pasar en el proceso? De que la numeración, en este caso de la sustancia, está en izquierda, que es esta parte. Ya que tenemos CH3 y CH2. Luego de ello, ¿qué vamos a realizar? Darle la nominación, el nombre a esta cadena CH3, CH2, OH. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la raíz de lo que es la cadena principal, etano, y le vamos a añadir lo que es un sufijo que proviene del grupo funcional. Como proviene de lo que es del alcohol, vamos a añadirle al etan, a esa raíz del etano, lo que es el sufijo ol, OL, que nos dará entonces por resultante la nominación etanol. Y de esa manera, a partir de la cadena principal, identificamos que pertenecía al etano, ya que únicamente hay presencia de dos carbonos, y el OH, cuando lo veamos asociados a lo que son a los carbonos y así también a cadenas de sustancias orgánicas, lo va a convertir en un alcohol. Y en ese sentido, tenemos presencia del etanol. El etanol es una sustancia orgánica, que acá tenemos lo que es la imagen, es un sustituto a los combustibles fósiles, a la gasolina, al diésel, que tienen una base en el átomo de carbono, ya que estas sustancias permiten una eficiencia en los motores. Son extraídos de lo que es el maíz, el trigo, y tienen una mayor eficiencia, son más limpios, no emiten gases de efecto invernadero, como son los gases que produce como el dióxido de carbono, los combustibles fósiles, y por tanto es una alternativa
Al etanol también se le llama y así también se lo nombra como un biocombustible, ya que hoy en día está empujando la nueva industria que mira más que todo lo que es la naturaleza a combustibles más verdes y limpios. Y de esta manera, como les explicaba, lo principal es identificar la cadena y con base en la cadena vamos a detallar qué sustancia será. El grupo funcional, si tenemos presencia de OH, será un alcohol y el nombre vendrá dado, que es la nominación, a partir de la raíz de la cadena principal, que es cetam, y le añadimos el sufijo ol. Y nos quedará, por tanto, etanol. ¿Alguna duda o pregunta referente a esta parte de cómo sacar la clasificación de la cadena principal, grupo funcional, numeración o nominación, cómo determinar lo que es la tarjeta de presentación de una sustancia orgánica? Profe, de la numeración que dijo. En el caso de la numeración, como tenemos el OH y vemos claramente de que en la parte izquierda del OH está la cadena principal que posee números, que es el CH3 y CH2. Únicamente en la numeración solo vamos a escribir izquierda o derecha. ¿Dónde está lo que es la cadena que posee números? En este caso, como está en la parte izquierda del OH, colocamos en la numeración izquierda, ya que está el CH3 y el CH2. Ok, Muy bien. profe, ya entendí. Muy bien, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta referente a esta parte de la ejemplificación? La clave para poder identificar los nombres, y retomando la explicación anterior, es la cadena de carbonos. Si tenemos presencia de un carbono es metano, 2 carbonos es etano, 3 carbonos es propano y 4 carbonos es butano. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. También dentro de la UPAC ya exploramos lo que son nomenclaturas de compuestos orgánicos. Ahora vamos a explorar lo que son nomenclaturas de otras sustancias que no implican átomos de carbono. Y dentro de ellas tenemos los siguientes. Tenemos en el primer caso el N2O. El O, cuando está en presencia de un elemento metálico, lo va a oxigenar, dando por resultante lo que es su oxidación. Y cuando veamos el oxígeno en esta posición del elemento metálico, le llamaremos óxido de el elemento periódico que está antes del oxígeno, que es la O. ¿Y cuál es en este caso? Nitrógeno. Por tanto, se llamará óxido de nitrógeno. Así también tenemos el CR2 o 3. Tenemos también presencia de 3 oxígenos. Por tanto, también será un óxido, porque el Cr proviene de lo que es el cromo. Es el símbolo periódico del cromo. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué sustancia? ¿Cómo le llamaremos? Tenemos óxido de cromo. Así también tenemos el NiH3 cuando tengamos presencia de un hidrógeno o 3 hidrógenos, después de lo que es un metal, se convertirá en lo que es una sal mineral. Y en ese sentido tenemos hidruro, que son los 3 átomos de hidrógeno, de el elemento metálico, que en este caso es el níquel. Por tanto, ahí hemos generado lo que es el nombre a partir de la estructura del H3 que se denomina hidruro. Así también tenemos el HCl, que el H, que está antes del Cl, que es del cloro, hace al cloro lo que es un ácido. ¿Y cómo le llamaremos a este ácido? Al HCl. Le llamaremos ácido de, como tenemos el Cl después del hidrógeno, cloro. Y de esa manera hemos nombrado únicamente identificando la fórmula HCl el nombre químico del compuesto, que es ácido clorhídrico. Así también tenemos el QBr2. El Br2 significa bromuro y tenemos el Q que es de cobre. Por tanto, tenemos otra sal mineral que es bromuro de cobre. Así también tenemos el KF2. F2 proviene de lo que es el fluoruro. Así se le denomina cuando veamos lo que es el flúor luego de un elemento metálico. ¿Y cómo se llamará la sustancia? Fluoruro
de calcio. También tenemos acá otros ejemplos. Tenemos ejemplos de óxido. Tenemos un trióxido de nitrógeno. Tenemos un óxido de sodio que es Na2O. Así también tenemos otros ejemplos de hidruro como el hidruro de berilio, BH2. También tenemos el ácido sulfurhídrico que es H2S, el cloruro de hierro, FeCl2 y el tetracloruro de carbono. Y vemos claramente de que estos compuestos inorgánicos, su característica está en no poseer átomos de carbono. En ninguna de las sustancias que hemos estudiado y analizado contienen lo que son elementos de carbono. Únicamente esa asociación con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Y de esta manera vemos claramente de que cuando tenemos presencia de un óxido, la clave es el oxígeno. Cuando tenemos presencia de un hidruro, la clave es el hidrógeno, que está después de la posición del metal. La clave para identificar un ácido es lo contrario del hidruro. La H va primero. En el caso del bromuro, el bromo va de último en lo que es la fórmula química. En el caso del fluoruro, el flúor va también de último en el caso de la fórmula química. Y así podemos discernir lo que son las características y la estructura de la fórmula para darle su nombre. Como la clave está en la posición de los elementos y así vamos a definirlos. ¿Alguna pregunta, duda referente a la parte de esta nomenclatura de sustancias inorgánicas? Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a realizar una actividad de retroalimentación en la cual todos y todas nos vamos a involucrar. Necesito su participación para verificar cuánto hemos inquirido lo que es el tema de aprendizaje. Y en ese sentido tenemos la siguiente pregunta, la primera pregunta de retroalimentación. Nos dice, menciona las normas para la correcta escritura de los compuestos orgánicos. Para aquellos que no me lo mencionen y me lo digan de manera correcta, les ponderaré lo que son puntos adicionales para la actividad de esta semana. Si sacan 10 en la actividad de esta semana, se lo voy a ponderar como puntos adicionales para el examen. Así que escucho, pueden habilitar lo que es su micrófono, participar en el chat y me comentan lo que es las normas. ¿Cuáles son las normas que debemos de seguir para la correcta escritura de las sustancias orgánicas? Siguiendo lo que hemos visto en clases. Para llamar por ¿sí? Para llamar, por ejemplo, para ponérselos en contexto, metilo. ¿Cómo es que le dimos el nombre al metilo? ¿A partir de qué lo realizamos? Si me explican los pasos para poner en contexto Del las normas. conteo de carbono. Muy bien, excelente. Ese sería un primer paso, contar los carbonos. ¿Qué más debemos de realizar? Tomamos la raíz Muy y le bien, agregamos el sufijo. muy bien, excelente, tiene el punto. Y las normas principales, como acaba de mencionar su compañera, primeramente es contar los carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos en la cadena? Y a partir de ello, vamos a determinar de cuál alcano proviene. Si tiene un carbono, proviene del metano. Si tiene 2 carbonos, proviene del etano. Si tiene 3 carbonos, proviene del propano. Y si tiene 4 carbonos, proviene del butano. Y a partir de ello vamos a generar el nombre. Tomamos lo que es la raíz, tomemos de ejemplo lo que es el metano, tomamos la raíz del metano que es met y le añadimos el sufijo hilo. ¿Y cómo nos quedará? Metilo. Y de esa manera, de cualquiera de los 4 alcanos mayores, podemos producir subgrupos alquílicos. Muy bien, ahora tenemos la siguiente pregunta, que es un poco más compleja. Tenemos lo que es una fórmula desarrollada que indica lo siguiente. Tenemos CH3, CH2, CH2 y CH2. A partir de sus carbonos, ¿cuál sería el nombre de esta sustancia? Butano.
Vamos a ir a la parte de la lámina anterior para hacer el contraste. Acaban de participar y nos mencionaron del butano. Y muy bien, en efecto, sería del butano. ¿Y cuál sería el grupo alquílico? Como están comentando en lo que es en el chat, es el butilo. Muy bien. Y en efecto, a partir de la cadena, como les mencionaba, es la clave para poder identificar a cuál alquílico o alcano pertenece. Como tiene 4 carbonos, tenemos CH2, CH2, CH2 y CH3, el alquílico es el butilo y proviene del alcano butano. Y de esta manera puede venir lo que es algún ejercicio dentro del examen, les plantearía lo que es la fórmula desarrollada y encontrarían a partir de la fórmula desarrollada a qué alcano o grupo alquílico pertenece. No sé si tienen alguna duda, pregunta referente a la clase. De la clase no tengo, profe, pero lo de la actividad tendría que ser justo los 2 minutos el video. En el caso de la actividad integradora y la explicación en la maqueta, no es necesariamente los 2 minutos exactamente. Pueden pasarse los 2 minutos o puede ser 1 minuto y medio, a lo mínimo. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir finalizando con el siguiente dato curioso, con el sabías qué. Tenemos acá un sabías qué referente a la química orgánica, en el cual nos dice lo siguiente: el gas natural metano, que es un alcano mayor, que ya lo estudiamos anteriormente, que su alquílico es el metilo, es el principal competidor del carbono. Imagínense, los gases hoy en día están compitiendo versus el carbono, a tal punto de que en África están generando lo que son recámaras, biodigestores, en los cuales colocan lo que es materia en descomposición y a partir de ello se produce corriente eléctrica. Imagínense, únicamente con los gases que produce la materia orgánica en descomposición podemos producir corriente eléctrica, a tal punto de que el biogás es más ecológico, más limpio y verde que el uso del carbono. Así como vimos el ejemplo del etanol, el etanol está ganando la batalla en cierta manera a los combustibles fósiles porque es más barato, proviene del maíz, de la planta del maíz, y así también es más ecológico y verde. Y vemos claramente de la importancia de la química orgánica. No sé si tienen alguna duda, pregunta para ir finalizando sobre la clase o a la actividad integradora correspondiente a esta semana. Muy bien, si no hay más preguntas o dudas, vamos a ir cerrando lo que es la sesión. Recordarles a sus compañeros y por favor pasar la información de que es de entrar a las clases. Es importante su presencia en las clases, ya que de esa manera vamos avanzando en los contenidos de aprendizaje, que son la base tanto de las evaluaciones semanales como también para el próximo examen. Es de llevar los apuntes de clase, como también archivar las presentaciones, porque son material de estudio para el próximo examen. Así que vamos a llegar hasta este punto. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta una próxima sesión. Cualquier duda, pregunta referente a la guía o la clase, estamos a la orden para solucionarles. Que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Adiós.